Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón. Dicho esto, ¿qué es lo más importante para mí? Quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los signos de Piscis. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te ves o cómo te muestras a los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, mi queridísimo Piscis, es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente. Muy bien, vamos a ver qué energía se nos mueve para ti esta semana, mi queridísimo Piscis, ya que mañana, día 18, entra Mercurio directo y las comunicaciones, el comunicarte con los demás van a ser un poquito más fluidas. También te recuerdo que el día 21 está la primera luna nueva de este año, la luna nueva en Acuario. No te pierdas tu lectura especial para esa luna nueva. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate que en la mesa se nos quedan los compañeros de viaje y vemos ahí un arco iris, pavos reales, la realeza y un personaje como que está viajando y te dicen, el apoyo es omnipresente. Fíjate, mi queridísimo Piscis, pues quizás estés pensando en realizar un viaje durante este año y vas a encontrar a esos compañeros que te den ese apoyo para poder realizar ese viaje, bien sea físico, bien sea interno, ahora lo veremos, hacia donde vas a ver esa luz maravillosa del arco iris, porque fíjate, efectivamente se acerca una gran aventura para ti, porque en la base se nos queda la gran aventura y vemos ahí a un barco cómo va a toda vela navegando y te dicen correr riesgos, tomar la iniciativa. Fíjate, mi queridísimo Piscis, lo que te están aconsejando las cartas, ¿no? Pues que vas a tener que tomar ese riesgo, tomar esa iniciativa para adentrarte en ese viaje con esos compañeros que te van a apoyar a realizar ese viaje o bien esa aventura a conocer sitios nuevos, o bien a esa aventura, pues no sé, a cambiarte de casa, o bien a esa aventura de navegar hacia tu interior, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate, el caballo de espadas. De bastos, perdón. Ahí está, el 2 de oros o pentáculos. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, el as de oros. Ahí está, el arcano mayor del loco. Definitivamente tienes que lanzarte a esa aventura, mi queridísimo Piscis. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, se volteó. Y el arcano mayor del carro, mi queridísimo Piscis. Como han caído varias cartas en la mesa, voy a pegar un barajeado para que se mueva la energía. Muy bien. En la base se nos queda, fíjate, el 9 de copas, mi queridísimo Piscis. Esta carta maneja la energía de Acuario, Escorpio y tu energía,
Piscis nos quiere indicar pues que durante ese viaje vas a encontrar esos placeres que te van a hacer lograr el éxito, te vas a sentir satisfecho o satisfecha de esos deseos cumplidos que deseas o que estás deseando para este año nuevo. Esta carta nos viene también a indicar abundancia para ti, mi queridísimo Piscis, que vas a encontrar esa satisfacción y esa sanación. Empezamos la lectura con el caballo de bastos. Este caballo maneja la energía de Géminis y de Sagitario y es un caballo pues con un poquito de temperamento, aventurero. Es un caballo de lanzarse a la aventura. Fíjate que está mirando a la carta de la gran aventura, los compañeros de viaje. O sea, vas a vivir un viaje, vas a vivir una aventura, vas a confiar en esa decisión que vas a tomar y vas a alcanzar ese equilibrio para poder disfrutar muchísimo mejor, esa confianza en ti mismo para disfrutar mucho mejor de ese viaje que vas a realizar. Porque luego nos sigue el 2 de oros o pentáculos. Vemos ahí a una persona cómo está manejando los oros. Esta carta maneja la energía de Virgo, Libra y Acuario y nos viene a decir pues que vas a tener éxito, que va a ser divertido, vas a encontrar esa diversión, que vienen buenos tiempos para ti, pero que tienes que fluir para lograr ese éxito, quitarte esa rigidez y las preocupaciones que no te dejan avanzar, mi queridísimo Piscis. También nos puede estar indicando un poquito de despilfarro, así que ten mucho cuidado porque mira, me está mirando al caballo de bastos, pero el caballo de bastos le da la espalda como, sí, muy bien, tú busca el equilibrio que yo me encargo de lanzarte hacia la aventura para que así puedas lograr el éxito. Porque fíjate que las de oros o pentáculos le está dando la espalda al 2 de oros o pentáculos. El as de oros es una carta que maneja la energía de Tauro, Virgo, Libra y Capricornio y nos viene a decir pues nuevos comienzos, un comienzo estable, que te va a llegar una entrada de dinero para ti. Los ases son semillas que plantamos y mira qué bonito es con sus rayos y una puerta ahí como que está abierta hacia la prosperidad, la abundancia y la felicidad. También nos puede estar indicando pues que te van a dar alguna oferta o que se te van a presentar oportunidades para poder realizar ese viaje que estás esperando, porque fíjate que está mirando a la carta del loco, ¿vale? Y esta carta, la carta del loco es el arcano mayor que inicia las cartas del tarot y esta carta te está indicando pues eso, nuevos comienzos, que con entusiasmo, una nueva aventura, o sea, vas a vivir una nueva aventura, quizás una mudanza, pero que tienes que ser fiel a ti mismo, que todo va a salir bien y que te lances, hagas ese salto de fe hacia esa aventura que se te está presentando en la mesa, porque ahí vas a encontrar compañeros de viaje que te van a apoyar, que tomes ese riesgo, déjate ya de estar ahí escondido sin avanzar, porque fíjate que luego no sale la carta del carro. Esta carta maneja la energía de Cáncer y esta carta nos viene a decir pues que tomes esa confianza para poder avanzar, esa fuerza para alcanzar tus metas y esa determinación. Esta carta nos viene a decir que si tú tomas esa determinación vas a llegar a la victoria junto con el 9 de copas, ¿no? Vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo para ti el tarot. Una cartita para Piscis, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Piscis, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me ayudas a seguir subiendo estos vídeos y me haces muy feliz, mi queridísimo Piscis. Ahí está el 7 de espadas. Ahí está, fíjate la carta de la fuerza, mi queridísimo Piscis, el arcano mayor número 8. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está.
y el rey de oros o pentáculos. Muy bien, en la base, fíjate, se nos queda otro rey, el rey de copas. Este rey maneja la energía de Cáncer, nos puede representar también a una persona mayor en tu vida, y este rey nos habla de calma, sabiduría, diplomacia y tolerancia. Este rey es un rey que ayuda a los demás, es muy paciente y muy equilibrado. Es un rey que tiene unos sentimientos muy profundos, pero que no suele expresar. Es muy probable, mi queridísimo Piscis, pues que tengas que expresar realmente qué es lo que quieres y cómo quieres llevarlo a cabo. Porque fíjate que con el caballo de bastos y el 2 de oros o pentáculos se nos queda el 7 de espadas. Esta carta nos viene a decir pues que quizás tú no estás siendo honesto o honesta contigo mismo o misma. Esta carta maneja la energía de Sagitario y de Virgo y nos puede estar diciendo pues que te escondes secretos, que tienes que alguien te está, pues no sé, ocultando algo, o que estás siendo deshonesto contigo, ¿vale? O que te va a intentar engañar. Quizás en esa aventura que tú vas a emprender, pues como que la gente quiere engañarte o tomar algo que no es suyo. Pero no le agrada que vayas a saltar a esa aventura y que encuentres el equilibrio, o que tú no seas honesto o honesta contigo y que lo tengas ahí, pero que no quieras hacer caso a lo que las cartas te están diciendo, ¿no? Que no quieras tomar ese riesgo de lanzarte a esa aventura. Pero lo vas a lograr porque fíjate que con el as de oros o pentáculos nos sale la carta, el arcano mayor número 8 de la fuerza. Esta carta maneja la energía de Leo y te está diciendo que tomes paciencia, que sí, que va a ser un esfuerzo muy grande para ti emprenderte en esa gran aventura, en ese viaje que nos ha salido en la mesa, pero que tienes que tomarte las cosas con entereza y resistencia, con esa fuerza que caracteriza a esta carta de Leo, ¿vale? Que tomes paciencia, sí, pero que agarres ese valor para poder llegar a plantar esa semilla de prosperidad que te va a llevar a esa aventura. Para así, fíjate, porque nos sale el rey de oros o de pentáculos. Este rey maneja la energía de Géminis y Capricornio y es el rey más maduro, estable y práctico de las cartas del tarot. Este rey creo que viene a invitarte pues quizás a que tomes esa confianza para así poder llegar al éxito material o el éxito emocional. Esta carta o este rey, mejor dicho, maneja como que te está indicando que es el momento de que te abras a esa prosperidad, ¿vale? Porque fíjate que nos sale con el carro y con la carta de el loco, que des ese salto de fe, esa confianza para así encontrar el éxito, esa abundancia, que agarres las riendas de tu vida para encontrar y abrirte a esa prosperidad que te traiga, ya bien sea pues una prosperidad económica o ya bien sea una prosperidad emocional, pero yo creo que es más bien una cosa de las dos cosas, no una, sino las dos. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir para ti, tus guías, tus maestros, el universo. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, fíjate, salió volando por todas partes. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Piscis, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate que en la base se nos queda el Aqua Aura y vemos ahí al ángel como tiene sus manos alzadas al cielo y te dicen: comunicación sana en las relaciones personales. La comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser
comprendido. Fíjate, mi queridísimo Piscis, pues que a lo mejor las personas no entienden el por qué tú quieres realizar ese viaje, quieres adentrarte en esa aventura, lanzarte a ella, plantar esa semilla de prosperidad para así agarrar toda esa confianza con toda esa fuerza que te caracteriza. Y te vas a tener que explicarlo pues desde el corazón, porque fíjate que el rey está mirando a esta carta, el rey de copas, pues como que te vas a tener que explicarlo de una forma emocional y cariñosa del por qué te quieres adentrar en esa aventura. Porque fíjate que con el 8 de espadas el 7 de espadas y el 8, la carta de la fuerza, se nos queda la carta del peridoto y te dicen lecciones vitales. Puedes liberarte de un patrón negativo recurrente rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece. Fíjate que te están diciendo pues que te deshagas pues quizás de esas personas que no están siendo honestas contigo, que te hacen la pelota pero que no te quieren ver a tu lado o no quieren, mejor dicho, no quieren ver que tú puedas llegar a ser feliz y adentrarte en esa aventura, pues deshazte de ellas y de todos esos patrones negativos que no te dejan avanzar agarrando esa fuerza de la carta de la fuerza, mi queridísimo Piscis. Porque con el rey de oros, para poder llegar a esa prosperidad tienes que dar ese salto de fe y con la carta de la fuerza se nos queda la moldavita y te dicen anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirte diferente de los demás no es malo. No es que tú tengas que ser como todo el mundo, sino que te seas diferente, lánzate a esa aventura, da ese salto de fe, no te conformes con en dónde estás, con lo que tienes, sino experimenta todo eso que va a ser muy positivo para ti, mi queridísimo Piscis. Toma ese riesgo y lánzate a por ello. Vamos a ver qué nos quiere decir los ángeles y los arcángeles. Un consejo para Piscis, por favor. Ahí está. Y en la base, fíjate, se nos queda el arcángel Gabriel y te dice liderazgo, ¿vale? Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Fíjate lo que te está diciendo el arcángel Gabriel. Pues que tienes que agarrar ese poder que tú tienes, que asumas ese poder interno que tú tienes, que te arriesgues y que tomes esa iniciativa para lanzarte a esa aventura, que vas a estar rodeado de gente que te va a apoyar de verdad, gente nueva, no gente que te resta como el 7 de espadas, sino gente que te suma para encontrar ese equilibrio y poder plantar esa semilla de prosperidad con toda la fuerza, avanzar hacia adelante para encontrar esa abundancia y esa satisfacción con todo el amor que tienes que expresar tus deseos a esas personas que te rodean. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el arcángel Yofiel y te dicen al aire libre. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Fíjate, mi queridísimo Piscis, lo que te están diciendo, que salgas al aire libre para así poder agarrar los 4 elementos, ¿no? El sol, el aire, sentir esa tierra y el agua de esas emociones que van a recorrer por tu cuerpo una vez te sientes a sentir todo eso, para así poder abrirte hacia esas nuevas ideas, esa nueva creatividad y adentrarte a esa gran aventura explicándole a la gente de tu alrededor con todo el amor y dar ese salto de fe, mi queridísimo Piscis. Millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Millones de gracias, mi queridísimo Piscis. Acuérdate que es la luna nueva este día 21 en Acuario para poder plantar esa semilla y no te pierdas esa lectura. Te envío muchísima luz y muchísima fuerza para que te emprendas ese viaje, te lances hacia lo desconocido para así lograr toda esa abundancia. Nos vemos muy pronto, mi queridísimo Piscis.